de último momento vinculada a las declaraciones de Odebrecht en el caso de esta causa que decíamos antes, el lavallato que se lleva adelante en Brasil, y lo que cuenta Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, respecto de los millones de dólares que pagó en la Argentina en concepto de coimas. Y ya tenemos en línea de teléfono a la legisladora Graciela Ocaña, de Confianza Pública, que conoce y mucho del tema porque lo ha denunciado en la Argentina y es quien ha dado inclusive lugar a que se comiencen las causas judiciales en nuestro país. Graciela, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Maru? ¿Cómo está? Bien, contanos cuál es la situación o la investigación hoy en Argentina que vincula a Odebrecht con el pago de coimas durante el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, una primera información que se originó en Brasil, en donde luego de un allanamiento en la empresa Odebrecht, la Policía Federal de Brasil encontró diversos mails donde se hablaban de pagos y sobornos, fundamentalmente al área de transporte, a Manuel Vázquez, testaferro de Jaime, sindicado en la Argentina, a través de una sociedad Primbot. Esta sociedad Primbot tiene cuenta en los Estados Unidos y aparece lo que se llama la ruta del dinero K como una de las por donde opción. Por ese motivo, nosotros en el mes de febrero iniciamos en la Justicia Federal de Argentina una causa justamente para que se investigue estos pagos de sobornos de Odebrecht. Nosotros tenemos que con el soterramiento del Sarmiento. Estamos ahí con unos problemas en la línea. Vamos a tratar de recuperar el contacto con Graciela Ocaña, que nos contaba un dato no menor, y es que, como les decíamos antes, hay no menos de 100 empresas argentinas que están bajo la lupa, y el dato que agrega Graciela Ocaña es que una de esas empresas argentinas precisamente aparece nombrada en lo que es la investigación por la ruta del dinero K, lo cual no es un dato menor, ¿no? Porque lo que demuestra es la existencia de una estructura que lo que hacía simplemente era vaciarse de dinero de un determinado lado para usarse con otra. A ver, ahí la tenemos en comunicación. Graciela Ocaña, la escuchamos de vuelta. Sí, no sé hasta dónde me escucharon. No, por lo menos que una de las empresas aparecía nombrada dentro de la ruta del dinero K, ¿no? De estas aproximadamente 100 empresas argentinas que aparecen nombradas y que están bajo la lupa, ¿no? Así es. Esta es Primbot, y que operaría el testaferro de Jaime Manuel Vázquez. Así que nosotros iniciamos esta causa que está en manos del doctor Marcelo Del Giorgi. La empresa Odebrecht se presentó en la causa pidiendo que se cancele esa investigación porque consideraba que había una doble investigación en Argentina y en Brasil, pero la Cámara Federal le ordenó al juez que siga la investigación, con lo cual, digamos, la causa está abierta y nosotros vamos a hacer una presentación para que el juez, consiga toda esta información originada en los Estados Unidos, en donde la empresa ha reconocido el pago de 35 millones de dólares de sobornos a la Argentina. Ahora, Primbot puede haber sido una de esas empresas, fundamentalmente, insisto, Odebrecht, en esos momentos había sido beneficiada, perjudicada para llevar adelante la obra del soterramiento del Sarmiento. Ocaña, ahora, en cuanto a funcionarios argentinos, ¿no? Como para poder tener una noción de lo que podría ser el impacto, esta confirmación por parte de Odebrecht en Estados Unidos podría significar que la Justicia Federal sean investigados, por lo menos Julio De Vido, Ricardo Jaime, Dromi, Cameron, porque aparece también nombrado en Energas, y obviamente quizás hasta la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, ¿verdad? Sí, así es, porque muchas de estas operaciones tuvo el conocimiento y el aval de las máximas autoridades del país, porque son, digamos, que se tramitaban a través incluso de créditos directos de Brasil a la Argentina, que iban a financiar esas obras, digamos, por las cuales Odebrecht era la que era beneficiada, la empresa contratista, y sobre la cual se llevaban a los pagos de soborno. Graciela, ¿la sorprendió conocer esta información, este reconocimiento de parte de Marcelo Odebrecht respecto del pago de 35 millones de dólares solo en concepto de coimas de entre 2007 y 2014?
No, Maru, no me sorprende porque creo que en la medida de que causas como el Lavallato, con figuras como los del arrepentido o el colaborador eficaz funcione, se pueden llegar a estas conclusiones. Lo que a mí me extraña es que en la Argentina nosotros no podamos avanzar. Lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en el caso de Torneo, que ha pagado una multa de 115 millones de dólares frente a la justicia americana, está colaborando, y aquí en la Argentina no ha dicho una palabra. Lo mismo pasa en muchas empresas argentinas, ¿no? Ahora, Ocaña, en el punto particular, ¿no? Se cita en el documento de precisamente de Odebrecht, que se conoce a través de esa declaración, un pago de por lo menos entre los años 2011 y 2014, a través de distintos intermediarios a funcionarios argentinos, de 2,9 millones de dólares. Es decir, eran pagos grandes, no es que eran los 35 de una, eran divididos en distintos pagos y a través de intermediarios, según lo que cuenta Odebrecht, ¿no? Sí, así es. Springbok es una de esas empresas, claramente. Evidentemente debe haber otras, seguramente otras ya conocidas, en donde ustedes que han seguido el tema de la ruta del dinero acá, seguramente aparecen esas mismas sociedades. En general, por ejemplo, Springbok estaba constituida en Uruguay, muchas de ellas están constituidas ahí, y a partir de esa constitución se abren cuentas tanto en Suiza como en Estados Unidos, por donde se triangula este dinero de los sobornos. Así que esperemos que esa información pueda ser obtenida por la justicia argentina para que también, digamos, Ocaña, sobornos vayan presos y también que devuelvan la plata, ¿no? Ocaña, la última pregunta. ¿Quiénes habrían cobrado esas coimas de las que ha hablado Odebrecht? ¿Quiénes serían los funcionarios que las cobraron? Mire, creo que claramente el área de infraestructura, por lo que nosotros hemos observado, en esto que es estos son, digamos, mails que están en la causa en Brasil. Esto se agrega, lo de Odebrecht de hoy, se agrega a esa, pues parte de esa misma causa. Que obviamente creo que las obras habría que analizar cuáles son las obras que Odebrecht recibió en los últimos años. En esos años, del 2007 al 2014, creo que ahí vamos a tener la respuesta, porque son los funcionarios que seguramente autorizaron todas esas operatorias. Sí, los funcionarios que todos conocemos. Muchísimas gracias, Graciela Ocaña. Nos hablaba recién sobre esta mega causa, una causa que va a traer cola en la Argentina, porque es un escándalo, 35 millones de dólares de coima entre 2007